Hola, ¿qué tal, familia de Iglesia Amistad? Les saluda el pastor Arturo Vargas y estamos aquí compartiendo con todos ustedes en nuestro Facebook. Recuerden que debemos de seguir la página de Facebook porque es a través de la página, cuando tú sigues la página, que la página te va a dar notificaciones de que ya estamos en vivo y estamos llegando a nuestro servicio de mitad de semana. Así es que es una bendición compartir con todos ustedes este tiempo que esperamos que sea de bendición. El día de hoy voy a estar hablando acerca de la resistencia. Es el mensaje que quiero compartir con todos ustedes acerca de resistir. Y ahorita voy a explicar por qué es tan importante el tema que voy a estar compartiendo con ustedes. Pero obviamente, antes de poder hacerlo, quiero animarles, recuerden, a compartir este video con otras personas. Si tú lo compartes, obviamente mucha más gente va a poder tener la oportunidad de ver y escuchar el mensaje. Así es que hazme favor, a medida que tú vas llegando, que vas compartiendo ahí en el chat, pues nos da gusto cómo se va agregando poco a poquito las personas. Y yo te animo a que vayas empezando compartiendo este mensaje con algunas otras gente. Solamente tengo algunos anuncios importantes para ustedes. Yo quiero recordarles que en Iglesia Amistad, nuestro ministerio de niños, ellos también tienen su página de Facebook donde tú los puedes seguir a ellos y ellos están subiendo recursos para ti mamá, para ti papá, que tal vez ahorita están en casa y no están yendo a la escuela y no saben qué hacer. Yo te animo para que sigas esta página de Facebook y ahí están poniendo todos los recursos para mantener a nuestros niños enseñándoles de la palabra de Dios también ahí en sus casas. O muy importante, sigue la página de Niños de Iglesia Amistad. El día de mañana, el día jueves, también vamos a estar teniendo, los jóvenes van a estar teniendo, los jóvenes de nuestra iglesia, todos los estudiantes, lo que es estudiantes de preparatoria y de secundaria, middle school y high school, ellos también van a tener su grupo pequeño de los días jueves, pero ellos se van a mirar a través de Zoom. Así es que si tú quieres o tienes un estudiante y quieres que este estudiante se una a este grupo, yo te pido que nos dejes ahí en los comentarios de este video, que nos dejes ahí tu información para que nosotros nos comuniquemos contigo y entonces, pues tus estudiantes se puedan unir a este grupo. Es a través de la aplicación Zoom donde lo vamos a estar haciendo. Y hablando acerca de la aplicación Zoom, recuerda que apenas la semana pasada establecimos que en Iglesia Amistad todos nuestros grupos pequeños iban a ser en Zoom. Así es que yo te pido que descargues la aplicación de Zoom y puedas entonces participar de los grupos digitales de Iglesia Amistad. Los niños están recibiendo recursos, nuestros jóvenes están viendo en Zoom y también los grupos pequeños de nuestra iglesia, todos están mirándose a través de la aplicación de Zoom. Y yo también quiero recordarte lo siguiente, y de hecho aquí tengo una hojita importante. Esta hojita es del censo. El día de hoy, 1 de abril, es el primer día que oficialmente se lanza el censo, aunque algunas personas ya lo han empezado a contestar durante las semanas anteriores, pero oficialmente es el día de hoy donde se lanza el censo. ¿Ya llenaste tú tu cuestionario del censo? Es bien fácil. En menos de 10 minutos tú puedes llenar el censo y puedes hacer que seas contado tú y tu familia y tú cuentan. Son muy importantes. Recuerda que cuando nosotros llenamos el censo solamente se usa esta información para estadísticas. De hecho, durante esta crisis que nosotros estamos viviendo de salud por el coronavirus, ¿cómo es que el gobierno federal reparte los fondos de emergencia a cada estado? Claro, la respuesta es en base a las estadísticas que el censo obtiene. Es entonces que ellos saben cuántas personas viven en ciertos lugares y qué es lo que necesitan. Así es que cada vez que tú y yo llenamos el censo en nuestras casas, estamos ayudando a nuestro estado y estamos ayudándonos a nosotros mismos, ayudando a nuestra comunidad y ayudando a nuestra familia. Entonces, ya que es hoy, 1 de abril, es importante que no se te olvide. Los hispanos siempre hemos sido no contados completamente, porque muchos de nosotros tenemos miedo, pero tu información solamente se usa para estadísticas, para ningún otro fin se usa tu información. Así es que llena el censo el día de hoy, es importante poder hacerlo. Y antes de pasar a la enseñanza de este día, quiero
recordarles a todos ustedes que en Iglesia Amistad estamos repartiendo despensas a toda la congregación. Hemos estado buscando recursos para nuestra iglesia, para que todos podamos ayudarles. Y estamos llamando, más de 400 llamadas que estamos haciendo durante la semana para saber que cada uno de ustedes está bien. Y nos hemos encontrado con dos grupos. Hay un grupo de personas que necesita ayuda y hay un grupo de personas que pueden ayudar. Entonces, la idea es conectarnos unos con los otros. Cuando tú necesitas ayuda en esas llamadas, déjanoslo saber. Pero cuando tú también puedas ayudar a alguien en esas llamadas, déjanoslo saber. Y de esta forma nos ayudamos, como dice la palabra de Dios, unos a los otros. Eso es tan importante hacerlo. Y es bueno que ustedes lo hagan porque entonces nosotros llevamos a cabo lo que dice la palabra de Dios. Cumplimos con la ley de Cristo. Y eso es amar al prójimo tal y como Dios nos amó a nosotros. Ayudémonos, familia, unos a los otros. Antes de entrar a la enseñanza, tengo un último anuncio que es el de la aplicación de la iglesia. Este anuncio lo dejé a propósito al final porque en esta aplicación van a encontrar, recuerden que ahí encuentran la guía del mensaje del día de hoy. Ahí es donde están todos los puntos y todos los versos bíblicos que voy a estar utilizando. Y ahí también están la guía de discusión del mensaje. Y en esta guía de discusión del mensaje es donde tú puedes, en cierta forma, mirar las preguntas que te van a ayudar a ti a profundizar más en el tema. Entonces te pido que bajes la aplicación de la iglesia y así puedas beneficiarte de todo lo que está ahí en la app de Iglesia Amistad. Es gratis, más de 10,000 personas han descargado esta aplicación y solamente está esperando que tú también lo hagas. Si tú tienes un Android, tenemos la aplicación para Android. Si tú tienes un iPhone, también está la aplicación para iPhone. Si tú tienes tableta, como mi caso, bueno, pues ahí también tenemos la aplicación para las tabletas. Ahí lo puedes encontrar. Antes de entrar a la palabra, recuerden, compartan este video para que otras personas también puedan mirar, ¿verdad? La enseñanza del día de hoy, que creo va a ser de bendición para todos ustedes y para todos nosotros los que estamos acá. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña oración antes de entrar a este mensaje? Y entonces pedimos a Dios que hable en nuestras vidas y nuestros corazones. Señor, mientras nos preparamos a escuchar de tu palabra, quiero pedirte, Padre, que tú nos ayudes, que nos hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, Padre, que en este día, Señor, todos y cada uno de nosotros podamos recibir de tu palabra como tú lo quieres, Señor, y que cada día nos puedas enseñar más y más durante este tiempo de crisis que necesitamos de tu presencia. Señor, te pido por cada persona que está mirando esta transmisión y te pido que a cada uno de nosotros nos des paz y tranquilidad para escuchar tu palabra en este día. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Saben que estaba pensando cuando estaba preparando este mensaje del poder de la resistencia. Estaba pensando que, creo que fue el día de antier, hace 2 días, que el presidente estaba diciendo que las restricciones de estar físicamente juntos se iban a alargar hasta aproximadamente el 30 de abril. Y ellos estaban esperando que en las próximas semanas, aproximadamente en la Semana Santa, en el Easter, es cuando se iban a poner las cosas más duras, es cuando la curva de esta crisis del coronavirus iba a llegar a su punto más alto. Es decir, las siguientes 2 semanas cada uno de nosotros nos íbamos a encontrar con alguna persona que tenía el coronavirus, íbamos a escuchar, íbamos a saber, y tal vez algunos de nosotros íbamos a enfermar de esta situación. Estaban esperando en los Estados Unidos, están esperando que lleguemos a un número muy importante de personas que fueron contagiadas, algunos otros que fueron hospitalizados y lamentablemente algunas otras personas que van a fallecer durante este proceso. Y estaba pensando que los creyentes tenemos que aprender a perseverar, tenemos que tener cierta resistencia ante todas estas situaciones. Como tú y yo no sabemos cuándo esto se va a terminar, como tú y yo no sabemos cómo se va a terminar y cuándo es que la vida regresará a la normalidad, a la nueva normalidad, que va a ser tal vez algo diferente a lo que veníamos viviendo solamente hace unas semanas atrás, necesitamos entonces desarrollar la resistencia. Y tengo buenas noticias para ti. La palabra de Dios nos habla acerca de la resistencia.
Y yo quiero enseñarte a través de la palabra de Dios cómo es que tú y yo desarrollamos resistencia y cómo le podemos pedir a Dios para que nos dé resistencia. Quiero empezar esta enseñanza con dos versos muy interesantes, pero para que esta enseñanza puedas mirar la importancia, yo quiero pedirte que pongas mucha atención cada vez que leamos los versos, porque es en los versos donde tú vas a encontrar la riqueza de aprender la resistencia. Dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 11 y 12, dice así: pero tú me conoces, sabes lo que enseño y cómo vivo. Sabes también el propósito de mi vida, que tengo fe, paciencia y amor, y que no me doy por vencido ante la persecución ni el sufrimiento. Este es el apóstol Pablo hablando a Timoteo. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: tú me conoces, que no me doy por vencido. Amada familia de Iglesia Amistad y a todos ustedes que me están viendo y escuchando, el día de hoy es tan importante que no nos demos por vencidos. No sabemos cuántos días más vamos a estar, algunos de nosotros en nuestras casas, distanciados, sin poder reunirnos y congregarnos. Pero tenemos que aprender a no darnos por vencidos. El mismo apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 4, mira lo que dice: al contrario, en todo damos muestras de que somos siervos de Dios. Mira cómo mostramos de que somos siervos de Dios. Dice: soportando con mucha paciencia los sufrimientos, las necesidades y las dificultades. Una característica que nosotros debemos de tener, y es lo que nos enseña el apóstol Pablo, es a no darnos por vencido. Lo dice aquí, dice: nosotros somos siervos de Dios, y se muestra porque nosotros vamos soportando con paciencia. A la resistencia la puedes llamar también paciencia. A la paciencia también le puedes llamar perseverancia. Tenemos que ser perseverantes, resistentes, no darnos por vencidos. Hay muchas formas y muchas maneras de cómo llamarle a esto. O sea, la pregunta sería: ¿qué hacer cuando tú te sientes rendir? ¿Qué vas a hacer en el momento en que la crisis, tal vez tú digas, cuando esto se termina y dices, ya no aguanto más? ¿En qué momento tú vas a empezar a necesitar resistencia? Si el día de hoy la necesitas, entonces déjame decirte 6 cosas que nosotros podemos aprender para adquirir esa resistencia en nuestras vidas. Te voy a decir cada una de estas cosas. Primero, la primera cosa para que tú y yo aprendamos resistencia es que Dios quiere que abraces sus propósitos. Dios quiere que tú abraces sus propósitos. Eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Las crisis se pueden poner mal, pero para que tú y yo podamos resistir una crisis, a pesar de lo malo que es la crisis, es que tenemos que aprender el propósito del por qué yo estoy resistiendo, del por qué yo soy perseverante, del por qué yo soy paciente. Necesito aprender. La mayoría de la gente podría aguantar, no darse por vencido, si entiende el propósito, el por qué estoy aquí, por qué sigo adelante. Dice la escritura, el apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7, dice el apóstol Pedro: estas pruebas demuestran que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día en que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Pedro está apuntando aquí a lo siguiente. Pedro dice: el propósito de la prueba, el entender que algún día vas a llegar acá, es la clave para tú ser paciente, para ser perseverante. Es entender los propósitos, porque el propósito de Dios es mucho más grande que la prueba. Dios tiene un propósito para tu vida. Él quiere usarte a ti. Hay propósitos muy específicos. Bueno, la prueba que estás pasando, la prueba que estamos pasando el día de hoy, nos está fortaleciendo. Pero nos va a fortalecer más y vamos a resistir más cuando tú y yo entendamos cuáles son los propósitos de Dios y por qué yo sigo avanzando y por qué yo no me doy por vencido. Dice Santiago en el capítulo 1, versículo 3 y versículo 4, dice: porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia
tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. La forma en que maduramos es aprendiendo resistencia. Eso es lo que nos dice Santiago aquí. Tú y yo maduramos, tú y yo crecemos cuando aprendemos resistencia. Resistencia, perseverancia, tolerancia a las pruebas, a los sufrimientos, cuando tenemos dificultades, retrasos o tentaciones. Cuando tú y yo resistimos y no nos damos por vencidos, estamos desarrollando carácter. Pablo, Pedro nos está diciendo, hay propósitos detrás de todo esto. Si tú quieres persistir y no darte por vencido, entonces recuerda lo siguiente: ¿cuál es el propósito del por qué estás ahí? Déjame hacerte esta pregunta para reflexionar en este punto. ¿Alguna vez has visto la mano de Dios en tu vida? ¿Alguna vez la has visto? ¿Alguna vez has visto cómo Dios te ha bendecido en una forma milagrosa? Si es así, en mi vida yo lo he visto, y yo espero que también en tu vida. Si es así, entonces cuando Dios estaba haciendo ese milagro en tu vida, es porque Dios tiene propósitos en tu vida y para tu vida. Entonces, ¿por qué no nos damos por vencidos? ¿Por qué resistimos? ¿Por qué perseveramos? ¿Por qué seguimos adelante a pesar de todo lo mal que se puede estar viendo el futuro? Seguimos adelante porque vemos el propósito de Dios en nuestras vidas. De hecho, hasta nos gozamos, no nos gozamos del sufrimiento, porque obviamente, ¿quién se puede gozar del sufrimiento? Pero nos gozamos de que esta prueba está produciendo en mí un carácter. Está desarrollando en mí el carácter de perseverancia, el carácter de resistencia que el apóstol Pablo, que el apóstol Pedro, que Santiago y que el mismo Jesús desarrollaron y mostraron. Eso nos ayuda a nosotros a entender que si tú vas a resistir durante todo este tiempo, que si tú no te vas a rendir, que si tú no te vas a desesperar y vas a permanecer fiel, es porque sabes que tiene Dios un propósito mucho más grande en tu vida. Es como cuando tú tienes una liga. Cuando tú tienes una liga y la estás estirando, esta liga, cuando muestra resistencia, es cuando es útil. Cuando esta liga se rompe, entonces es inútil, no sirve para nada. Para que cumpla alguien su propósito, debe de haber resistencia. ¿Entiendes? Ese propósito es lo que Dios tiene para ti. Si tú lo buscas, si tú buscas de Dios, Dios te va a dar ese propósito en tu vida. Entonces, para aprender resistencia, abraza sus propósitos. Número 2, la segunda cosa que tenemos que hacer es cultivar tus raíces espirituales. Necesitamos cultivar las raíces espirituales. En una de las parábolas famosas, la parábola de la semilla, Jesús nos habla acerca de cómo cierto hombre sale y tira la semilla en ciertos lugares. Y en esa parábola, de hecho, Jesús describe, vamos a pensarlo de esta forma, 4 tipos de personas, 4 tipos de corazones, en donde cae esa semilla. Pero mira cómo resulta que donde cae en un corazón que no tiene una raíz, ese corazón simplemente no mantiene la palabra. Mira lo que dice en Marcos capítulo 4, versículo 17. Pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Por eso, cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, pierden la fe. Mírame acá. Hay muchas personas que están perdiendo su fe porque no tienen raíces espirituales. Hay muchas personas que me están mirando en este día que mientras está pasando una crisis, una prueba, mientras están en casa y tal vez hemos perdido el trabajo, y sí son cosas difíciles y hay que lamentar, pero tal vez algunos de nosotros estamos renegando de Dios, perdiendo nuestra fe. ¿Por qué razón? Porque no estamos teniendo una raíz espiritual. Y uno de los beneficios, si es que hubiera un buen beneficio de la prueba, es que esta prueba nos enseña realmente quiénes somos nosotros. Y tal vez durante este momento, durante este tiempo, te has dado cuenta que no tienes una raíz espiritual. Pero mira entonces cómo cuando hay una raíz espiritual, cómo podemos salir adelante. Mira este verso.
Lucas capítulo 8, versículo 15 dice así: pero la semilla que cayó en buena tierra son las personas que con corazón bueno y dispuesto escuchan y hacen caso del mensaje. Y permaneciendo firmes, ¿escuchaste eso? Y permaneciendo firmes dan una buena cosecha. Sí, podemos mirar este contraste entre estos dos versos. Jesús lo que nos está diciendo en estos pasajes es, aquí no importa las circunstancias. Tanto una persona como la otra persona está pasando exactamente por lo mismo. Porque de repente, cuando nosotros nos está yendo mal, pensamos, a mí es el único que me está yendo mal. A mí es el único que me está pasando las cosas mal. Y Jesús nos está diciendo en este pasaje, no importan las circunstancias, lo que hace la diferencia entre una persona y la otra, el que permanece y el que se da por vencido, es el hecho de que tenga su raíz en la palabra de Dios. Si tienes raíz en la palabra de Dios, cuando vengan las tribulaciones, los problemas, las crisis económicas o de salud, vas a continuar adelante. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 4, lo dice de esta forma: de hecho, todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñarnos a fin de que, alentados por las escrituras, perseveremos. ¿Escuchaste esa palabra? Perseveremos en mantener nuestra esperanza. La raíz espiritual está en la palabra de Dios. Es ahí donde está. Las verdades que están en la palabra de Dios son verdades que no cambian. Y como no cambian, te traen estabilidad. Escúchame, pon mucha atención a lo que te voy a decir. Las cosas van a cambiar. La cultura va a cambiar. Las personas van a cambiar. Muchos de nosotros vamos a cambiar de trabajo. Muchos de nosotros, la vida no volverá a ser la misma. Pero te digo lo siguiente, las verdades bíblicas no cambian. Y como no cambian, me dan a mí estabilidad. Y si me dan a mí estabilidad, entonces podemos ver lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Podemos seguir adelante a pesar de muchas cosas. Tercero, si tú quieres aprender esa resistencia, entonces también debemos de cambiar nuestra atención hacia Jesús. Hay que cambiar nuestra atención hacia Jesús, poner nuestra atención hacia Jesús. Escúchame esto. Si tú miras al mundo, si tú miras lo que está pasando alrededor del mundo, si tú miras lo que está pasando en tu ciudad, te vas a desanimar. Si tú miras hacia dentro de ti pensando, ¿cómo le hago? ¿Dónde están los recursos? Si tú miras todo esto, vas a sentirte desilusionado. Pero si tú miras a Dios, te va a dar descanso. Te va a dar ese descanso. Por eso es tan importante que tú y yo decidamos en este día no mirar el problema, sino mirar a Dios. Si tú te paras y miras al cielo y ves pasar un avión, ese avión es muy chiquitito, parece muy chiquitito. De hecho, tal vez con el dedo pulgar lo podemos tapar. Pero si vamos al aeropuerto y estamos cerca de un avión, nos damos cuenta que ese avión es grandísimo. Eso significa para ti y para mí que entre más cerca estemos de Dios, vamos nosotros a mirar cuán amor tan grande Él tiene para nosotros. Acércate a Dios, pon tus ojos en Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. ¿Quién? Por el gozo que le esperaba. Eso es muy importante en este pasaje. Por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Después de leer este pasaje te pregunto, ¿cómo fue que Jesús resistió la cruz? ¿Cómo fue que a pesar de la tribulación, de lo que pasó y de lo que sucedió con su vida durante esa terrible semana cuando Él fue crucificado, cómo fue que Él soportó todo eso? ¿Cómo es que resistió? ¿Cómo es que fue paciente? Él resistió, Él fue paciente, no se dio por vencido, porque dice la Escritura, por el gozo que le esperaba. Es decir, Jesús,
puso sus ojos no en la crisis, sino más allá, en Dios mismo. Si tú quieres desarrollar persistencia, si tú quieres desarrollar resistencia, si tú quieres no darte por vencido, entonces no mires el aquí y el ahora, mira más allá. Mira más allá. Por ejemplo, te digo esto. Muchos de nosotros estamos pensando que somos del aquí y el ahora, de esta tierra. Pero déjame decirte lo siguiente. ¿Por qué no ponemos nuestros ojos en la eternidad? Al fin y al cabo todos vamos a morir. La muerte solamente para ti y para mí es como ir al closet y cambiarnos de ropa. Es quitarnos esta ropa terrenal y ponernos una ropa celestial. Y en ese momento sabemos y entendemos que nuestra esperanza no está basada en el aquí y en el ahora, sino más para allá. ¿Ves cómo hay un propósito? ¿Ves cómo hay un enfoque? Ponemos nuestra mirada en algo mucho más grande de lo que son nuestros problemas. Dejamos de ver los problemas y nos enfocamos en Cristo Jesús. La muerte para el creyente no es el final de la historia. La muerte para el creyente es el comienzo de una nueva vida en Cristo Jesús. Y esto solamente lo da aquel que tiene una relación personal con Cristo. Número 4. Si tú quieres desarrollar persistencia, si tú quieres ser resistente, entonces usa tu experiencia para ayudar a otras personas. Déjame decirte lo siguiente. ¿Sabes tú que la mayoría de tus grandes lecciones en la vida no las aprendiste en el salón de clase, ni las adquiriste por tus fortalezas, sino que esas grandes verdades los adquiriste por algún gran fracaso en tu vida, por alguna debilidad en tu vida? ¿Quién de nosotros no aprendió que no debemos de poner la mano cerca cuando mamá está planchando la ropa porque la plancha está caliente? Y nos decía, no pongas la mano ahí, hasta que algún día fracasamos, lo hicimos y a partir de entonces aprendimos una lección importante en la vida. Y no la repetimos. Si muchos de nosotros no nos damos cuenta que en medio de estas crisis, Dios nos enseña lecciones súper importantes a nuestras vidas, que van a ser un fundamento si nosotros construimos en ellas. Dice 2 de Corintios capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo, un hombre que sufrió tanto, nos dice de esta forma, pues si nosotros sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si Dios nos consuela, también es para que ustedes tengan consuelo y puedan soportar con fortaleza los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. El apóstol Pablo está diciendo, nuestro sufrimiento es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Escucha esto, lo que acabo de decir. En muchas ocasiones, cuando pensamos que ¿qué Dios puede sacar bueno de una crisis como la que estamos pasando? Te tengo noticias porque las dijo el apóstol Pablo. ¿Sabes cuál? Una de las cosas que Dios puede hacer, Dios dice, sin que tú lo sepas, voy a usar esta crisis que tú estás pasando para ayudar a otras personas. Voy a usar el fracaso que tú has pasado, la debilidad que tú tienes para ayudar a otras personas. Nuestra tendencia es esconder, nuestra tendencia es aparentar, soy fuerte, nada me pasa, nada me sucede. Esa es nuestra tendencia. Pero Dios dice, habla de tu fracaso, habla de tu tribulación, habla de tu crisis, habla de cómo te fue, porque vas a darle esperanza a otras personas. Hay personas que tal vez no te van a escuchar hasta que no le digas, ¿sabes qué? Yo pasé por esto. Y es entonces que la persona va a decir, si tú pasaste, entonces a mí me da la esperanza de que en medio de esta crisis yo voy a salir porque tú pasaste por eso. ¿Quién puede ayudar a un alcohólico si no ha sido alguien que también pasó por esa misma situación? ¿Quién puede ayudar mejor a una persona que pasó por el divorcio sino otra persona que también pasó por el divorcio? ¿Quién puede ayudar a una madre y un padre con un niño de necesidades especiales sin otro padre y otra madre que tienen un niño con necesidades especiales? Si lo que tú y yo pensamos que a veces nos puede dar vergüenza mencionarlo y a veces no quisiéramos hablar de las crisis que tenemos en nuestras vidas, sin embargo Dios dice, yo las voy a usar para ministrar a otras personas. Cuando tú no ves ningún propósito en una prueba, en una tribulación, Dios dice, hay un propósito, lo voy a cumplir yo. Eso significa que nos estamos ayudando los unos a los otros.
Mira lo que dice 2 de Timoteo 2:10. Por eso lo soporto todo en bien de los que Dios ha escogido. El apóstol Pablo es muy claro y dice, lo soporto todo por el bien de los que Dios ha escogido, para que también ellos alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús. Pablo dice, yo soporto para que otra gente alcance salvación. Escúchame, ¿qué testimonio vamos a dar los creyentes si nosotros nos portamos como personas a las cuales no tenemos a Cristo? Si cuando hay una persona sin Cristo, esa persona no tiene esperanza. Esa persona no tiene nada en donde tomarse y donde agarrarse. Pero el creyente es diferente. Los dos podemos tal vez tener la misma necesidad. Tal vez el que no es creyente no tiene trabajo. El creyente tampoco tiene trabajo. La otra persona está enferma, el creyente también está enfermo. ¿Cuál es la diferencia, me preguntas? La diferencia es grande. Es la esperanza que tenemos en Cristo. Que sea que muramos o sea que vivamos, somos del Señor. Hay una gran esperanza que nos hace diferentes a las personas. Las personas no nos van a escuchar tanto cuando tenemos dificultades y actuamos como ellos. Pero cuando ellos nos ven que en medio de las dificultades actuamos de una forma diferente, aquella persona que todavía no es salva, le entra la curiosidad y dice, ¿por qué tú actúas de una forma diferente si estamos pasando por lo mismo? Pablo dice, por causa de ustedes, por el bien de ustedes, soporto esto, para que ustedes alcancen salvación. Y hay una última cosa que nosotros podemos hacer para desarrollar perseverancia, para desarrollar resistencia. Y es la siguiente. Confía en el poder de Dios. De hecho, hay dos cosas más. Número 5, confía en el poder de Dios. Es algo muy importante. Dios no nos creó a ti y a mí para que anduviéramos en este mundo solamente con nuestra propia fuerza. Dios quiere darte su fuerza. Tu fuerza, mi fuerza es limitada. Nosotros lo sabemos. Llegamos al fin del día y nos sentimos cansados. Necesitamos dormir y descansar para volver a tomar fuerzas. Pero cuando tú te conectas con Dios, es un poder ilimitado y Dios quiere darte ese poder para que aprendas resistencia. Mira lo que dice Colosenses 1:11. Pedimos que Él, con su glorioso poder, los haga más fuertes. ¿Cuántos necesitan este verso? Con su glorioso poder los haga más fuertes. Así podrán ustedes soportarlo con mucha fuerza y paciencia y con alegría. La Escritura nos dice que nosotros podemos soportar con paciencia, con alegría, porque tenemos el poder de Dios en nuestras vidas. Dios entonces nos dice, quiero que a través de estas circunstancias aprendas a confiar en mí, que yo soy el que te doy el poder para que tú puedas resistir. ¿Tú quieres esta promesa en tu vida? ¿Quieres esta verdad en tu vida? Acércate a Dios. Y por último, ahora sí, número 6, para aprender resistencia, espera la bendición de Dios. Espera la bendición de Dios. Nosotros podemos tener esa resistencia y podemos tener esa perseverancia porque estamos esperando algo. Cuando nuestros hijos en la Navidad o en su día de cumpleaños están por esperan recibir un regalo, un beneficio, ellos resisten, ellos quieren más. Mis hijos teníamos la costumbre de darles a las 12 de la noche la Navidad, el regalo de Navidad, y eran las 10 de la noche, ya estaban cayendo de muertos, pero ellos resistían hasta la medianoche con tal de recibir un beneficio. Cuando tú sabes que Dios te va a bendecir, tú dices, yo voy a perseverar, porque hay una bendición de Dios para mi vida si no me doy por vencido. Mira esta escritura de Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Santiago dice, aquellos que perseveran bajo la prueba, y una vez que ha pasado la prueba, una vez que ha sido aprobado, dice, recibirá la corona. Lo que Dios nos enseña en este pasaje es lo siguiente. Ponme mucha atención, porque lo que te voy a decir es importante. Dios nos dice, dependiendo de tu elección, es como yo te voy a bendecir.
Si la mano de Dios nos quiere bendecir, pero tú y yo, ¿resistiremos hasta el final? ¿Perseveraremos hasta el final? ¿O nuestra fe va a decaer? ¿O nos vamos a sentir desanimados? ¿O nos vamos a sentir desesperados? ¿O nos vamos a sentir que no podemos? Te estoy hablando este mensaje para que te prepares, porque tal vez las próximas semanas ni tú, ni yo, ni nadie sabe lo que pueda pasar. Pero vamos a perseverar en Cristo Jesús, por el poder de Dios en nuestras vidas, poniendo nuestros ojos en Cristo y esperando la bendición, sabiendo que cuando pase esto y mientras pasa esto, porque perseveramos, Dios usa aún nuestra vida y nuestra actitud y nuestro testimonio para alcanzar a otra persona que necesita un testimonio de fe en su vida. Esto es bien importante para cada uno de nosotros. Dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21. Dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Cristo mismo es nuestro mayor ejemplo de resistencia, de perseverancia. No sabemos qué pasará, no sabemos a dónde llegaremos, pero no queremos que nosotros nos alejemos de la palabra de Dios mismo. Muchos de nosotros, cuando llegan los problemas, cuando llegan las tribulaciones, las crisis, algunos se alejan de Dios, porque las crisis es una oportunidad de acercarte a Dios o de alejarte de Dios. Y la realidad de las cosas es de que tú y yo estamos tan cercas o lejos de Dios como nosotros hemos querido estar. Las circunstancias a todos nos llegan por igual. Pero la forma en cómo reacciono ante esas circunstancias me pueden hacerme acercar más a Dios y crecer en mi carácter, o alejarme de Dios y permitir amargura en mi vida. No le eches la culpa a nadie del nivel espiritual de tu vida. No culpes a tu esposa o a tu esposo. No culpes a la crisis o al gobierno. No culpes a nadie. Tú estás donde tú estás porque tú has querido estar en ese lugar. Pero el día de hoy, tú puedes decidir, en esta prueba, y sin saber qué es lo que viene al final, yo voy a poner mis ojos en Dios. Voy a desarrollar raíces espirituales. Voy a estar pidiéndole a Dios de su fortaleza. Voy a ayudarle al necesitado, porque quiero que sea un testimonio para ellos. Y entonces voy a esperar la bendición de Dios sobre mi vida. La resistencia, mis amados hermanos, es una cualidad de carácter que nosotros podemos desarrollar. Y te digo esto, es una de las lecciones más importantes que tú como padre le puedes enseñar inclusive a tus hijos. Porque en esta vida, en muchas ocasiones, vas a tener que ser paciente, perseverando, trabajando. Y a veces no miras lo que estás tratando de alcanzar. Y a veces las cosas se ponen duros. ¿Y quién no ha estado en el cuarto de espera? Es terrible. Pero hay que resistir, hay que avanzar, hay que perseverar, hay que permanecer. Y esto es algo que solamente desarrollamos porque tenemos una relación con Cristo. Permítame orar por ti, por cada uno de ustedes, mientras nos preparamos para los siguientes días y semanas, para que Dios les ayude a ustedes a permanecer fieles en Cristo Jesús. Señor, en este día te doy gracias por el mensaje que acabamos de escuchar. Ayúdanos, así como el apóstol Pablo, así como el apóstol Pedro, y así como tú, Jesús, nuestro ejemplo mayor. Cada uno son ejemplos de resistencia y de perseverancia. Ayúdanos a que sin saber lo que el futuro viene para nosotros, de todas maneras nos queremos mantener fieles y firmes en nuestra fe. Ayúdanos a que en ningún momento dudemos de tu fidelidad hacia nosotros, de tus promesas hacia nosotros. Ayúdanos a conservarnos fieles, a mantenernos fieles para llegar hasta el fin. Y en medio de todo este camino y de toda esta crisis, alcanzar a uno o a dos más para ti, para tu gloria y para tu honra. Gracias te damos, Jesús, en esta noche por tu palabra. Amén. Familia de Iglesia Amistad, ha sido un placer estar con ustedes. Recuerden, el próximo domingo nos volvemos a encontrar a las 11 de la mañana por esta misma página de Facebook Iglesia Amistad. Ahí nos pueden encontrar. Dale like a la página, comparte el video
y entonces la página te manda notificaciones cuando nosotros estamos en vivo. Fue un placer para mí estar ahí en su aplicación. Ahí está la guía del mensaje, la guía de discusión del mensaje, todos los puntos, todos los versos. Ahí ustedes lo pueden encontrar. Y también ahí pueden donar, dar sus diezmos, dar sus ofrendas. También lo pueden hacer ahí. Seamos perseverantes, seamos fieles. Que Dios los bendiga. Nos encontramos la próxima semana, el domingo, a las 11 de la mañana.